Buenos días, bienvenidos a la iglesia. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor y Salvador. Si se pueden poner de pie los que puedan, para cantarle todos con una voz a nuestro Salvador. Levantaré, me deleito en alabarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Amén, amén. Está en el cielo, con señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo, por siempre de adoración te entrego. Mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Somos limpios, hoy cantamos al Espíritu y Padre y Dios, cumple su palabra, oh mi Dios, cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vivo estoy, no sé el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no sé el final, mayores cosas aún vendrán.
mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Amén, hermanos. Continuamos con los anuncios. Pueden saludar a su vecino. Continuamos con el servicio. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Buenos días, ahora sí, bienvenidos a todos los que están aquí, los que nos acompañan también en línea, bienvenidos. Voy a leer el Salmo 70. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Padre, gracias por su palabra, gracias por este día y por permitirnos pasar este tiempo juntos alrededor de su palabra, cantando alegremente y de una manera agradecida estos cantos hacia usted, para usted, porque usted se lo merece. Le damos gracias por todas sus bendiciones. Gracias por todas las personas que están aquí, por las personas que nos acompañan en línea, por las personas que vienen en camino. Que sea usted glorificado, Padre, y que todos sean bendecidos por el haber estado aquí cantando estos cantos para usted y estudiando su palabra. Se lo pedimos todo en el precioso y eterno nombre de nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Déjenme mencionar nada más un par de anuncios. La semana pasada lo anunciamos un poquito acerca del Ministerio de Niños. Y lo que quiero recalcar ahora nada más es que si miran el mensaje en el correo electrónico, tiene una porción ahí donde se le pregunta a las personas que se encargan del Ministerio de Niños qué clase de ayuda ocupan. Y la respuesta es, siempre andan buscando ayudantes, voluntarios. Miro normalmente a Eloísa, está ahí firmando los niños cuando llegan, los apunta y luego ella enseña la clase y me imagino son los que terminan limpiando el salón después. Queremos hacer la carga un poco más liviana para todos. Creo que en todas las congregaciones existe un dilema o un problema. El problema es de que la gente que viene a la iglesia, creo yo, que todos queremos servir de alguna manera,
sentirse como que estamos conectados y como que estamos ayudando en el ministerio, en lo que sea. Y luego existen ministerios y normalmente casi todos los ministerios siempre están como en necesidad de gente que ayude. Y muchas veces hay una falta de comunicación. En este caso, el Ministerio de Niños tiene muchas maneras en las cuales podemos ayudar si les interesa involucrarse en un ministerio. Y hay oportunidades para enseñar como maestro, como asistente de maestro. Ahí pusieron como unas 8 o 10 cosas que gente puede ayudar. Si te interesa preguntar o al menos explorar la posibilidad de tú ayudar de alguna manera a apoyar este ministerio, habla con Claudia o con Eloísa y creo que ellos te pueden guiar un poquito, hacerte saber las necesidades que hay. ¿Ok? Queremos que toda la gente a quien Dios le ha puesto un deseo de servir en la iglesia, que pueda servir, y que también queremos que la gente que está encargada de ministerios se sientan apoyados y que no están haciéndolo solos o que a la gente aquí no les importa, porque creo que ese no es el caso. Gracias a Dios tenemos mucha gente con una disposición de querer ayudar. Muy bien, ahora, digamos que tú y niños no combinan, entonces no te queremos ahí ayudando. Pero hay manera de ayudar de todos modos. En 2 semanas, no los quiero asustar, pero en 2 semanas, primero Dios, en 2 domingos va a ser ya marzo. En 2 domingos va a ser marzo 2. Y ese día, el Ministerio de Niños va a tener una actividad para recaudar fondos. Okay, va a ser primer recaudación de fondos para la iglesia y va a ser de parte del grupo de niños. Pueden comprar una ensalada de elote. Ahora vas a decir, ¿qué es una ensalada de elote? Tampoco no saben. Se llama esquite. Lo digo como chiste porque en inglés le pusieron esquite y luego en paréntesis pusieron ensalada de elote en inglés. Pero yo sé que nadie lo conocemos como ensalada de elote, ¿verdad? Van a vender esquites y creo que la donación sugerida es de $5. Pero creo que si vas y compras un esquite, por ejemplo, donde en un concierto o algo te cobran como $10, o no vayan a ser cacaños y preguntarles, hey, ¿2 por 7? No. La idea es de apoyar el ministerio de niños, ¿ok? Pero en 2 semanas, y tal vez sea buena oportunidad, porque no sé quién se va a encargar de todo eso, pero si quieres ayudar y eres bueno o buena para hacer esquites, tal vez puedas decirle, hey, te quiero ayudar con la recaudación de fondos. Bueno, el punto es, el ministerio de niños, estamos agradecidos que tenemos un ministerio de niños, personas responsables que se encargan del ministerio, y estamos bien agradecidos con Dios que tenemos muchos niños para tener un ministerio. Así es que gracias a Dios por todo eso. Muy bien, los jóvenes hoy a las 6 van a tener junta como cada domingo, y creo que aparte de eso no voy a hacer ningún otro anuncio, con la excepción de que ya van 2 semanas que los miércoles nos comunicamos por medio de WhatsApp, ¿verdad? Y nuestra hermana Elvira está encargada por ahorita de recaudar los números. Si quieres ser parte de ese grupo, la idea es de que cada miércoles van a hacer como unas preguntas y yo las contesto. Si tienes preguntas de cualquier cosa y te quieres incorporar al grupo, es una manera de mantenernos en comunicación. Y luego pronto, no sé si el mes que venga, en marzo, vamos a querer hacer como una comida, un tipo convivio con el grupo de español. Vamos a empezar a planear eso. ¿Okay? Perfecto. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, si pueden? Y vamos a cantar un par de canciones, pero queremos que cantemos todos. Y lo más fuerte no lo más fuerte que se pueda necesariamente, pero sí vamos a cantar con alegría y agradecimiento en nuestro corazón estas 2 canciones. Digno de recibir toda adoración, digno de entregarte mi corazón, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti.
Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte a mi corazón, vivo por ti. Oh, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti
amado, Dios el Hijo con nosotros, Emmanuel serás llamado, Dios el Hijo con nosotros. Dios fuerte y poderoso, Sol de justicia eres tú, mediador y abogado, del principio y el final. Dios fuerte y poderoso, Sol de justicia eres tú, mediador y abogado, el principio y el final. Emmanuel serás llamado, Dios el Hijo con nosotros, Emmanuel serás llamado, Dios el Hijo con nosotros. Dios fuerte y poderoso, Sol de justicia eres tú, mediador y abogado, del principio y el final. Dios fuerte y poderoso, Sol de justicia eres tú, mediador y abogado, del principio y el final. Muy bien, puede tomar asiento. En esta mañana tengo de nuevo el privilegio de continuar los mensajes en Romanos, capítulo 1. Creo que es el cuarto mensaje en Romanos, capítulo 1. Vamos a mirar los versículos 16 y 17. Y creo que en la hoja que tiene el bosquejo dice parte 1. Vamos a estar al menos 2 semanas en estos dos versículos. Versículo 16 y 17 pensamos pasar hoy y la semana que viene cubriendo estos dos versículos. Y no vamos a ir tan despacio, aunque me gustaría y podríamos, pero no. Pero estos dos versículos que vamos a leer ahorita son versículos claves que Pablo usa para introducir y preparar el resto de la carta. Son dos versículos claves. En realidad, los 16 capítulos que Pablo va a cubrir, de cierta manera, es acerca de estos dos versículos que vamos a leer ahorita. Voy a leer Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. El título es No avergonzado, no avergonzado. Y el punto principal es que Dios es glorificado cuando sus hijos proclaman el evangelio con valentía. Y no sé qué
piensas tú, pero la idea de proclamar el evangelio suena como algo que el pastor debe de hacer, no yo. Pero vamos a darnos cuenta que todos somos llamados a proclamar, a platicar el evangelio a todos. Entonces, Dios es glorificado cuando nosotros, sus hijos, proclamamos el evangelio con valentía en vez de estar avergonzados. Romanos 1, 16 y 17 dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y hay mucho en estos dos versículos, y la razón por qué hay mucho es porque son versículos claves que están preparando el resto de la carta. Nosotros tenemos capítulos y versículos, pero cuando Pablo escribió esta carta él no escribió con números, él nada más escribió una carta. Ya después se dividió para organizar un poquito y hacer las cosas más fáciles, pero cuando él escribió fue solamente una carta, y estos dos versículos separan la introducción, los primeros 15 versículos, y separan el resto de la carta, donde va a desarrollar los temas que encontramos aquí en estos dos versículos claves. Muy bien, el título: no avergonzado, y aquí Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio. Y creo que la pregunta principal que nos tenemos que hacer es si nosotros nos avergonzamos del evangelio. ¿Y qué quiere decir eso de avergonzarnos? Y espero que después de este mensaje tengamos tal vez una diferente actitud acerca de cómo nos sentimos cuando vamos a platicar o compartir el evangelio de nuestra salvación con otros. Pero la idea de que nos avergoncemos, creo que si somos sinceros, de una manera u otra, todos de vez en cuando nos avergonzamos del evangelio, de la idea de que estoy aprendiendo algo, estoy entendiendo algo de la Biblia, y la realidad es que en la mayoría de nuestros círculos sociales hablar de la Biblia es algo raro. Casi nadie se atreve, normalmente nadie se atreve a sacar el tema. Incluso, al menos en inglés, hay un dicho un entendimiento, una norma social que entre amistades la política y la religión no se debería de discutir, porque el pensamiento es que vas a salir peleándote con la otra persona, y de muchas maneras nosotros hemos sido inculcados esas ideas erróneas. La idea de que vamos a ir a la iglesia y ahí hablamos del evangelio, ahí hablamos de Dios, ahí estudiamos la Biblia, pero ya saliendo de ahí, pues ahí se queda. Ya cuando vamos a comer ya es otro rollo, y en mi casa es otro, y en el trabajo es otro, y cuando regresamos a la iglesia entonces sí somos espirituales y hablamos de la fe, pero eso nunca era el plan de Dios. El plan de Dios es transformar nuestras vidas al punto de que somos nuevas criaturas y ahora pensamos en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las cosas eternas. Son la prioridad de nuestras vidas en vez de lo físico y temporal. Y eso es parte del cambio que experimentamos cuando venimos a conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, Dios es glorificado cuando nosotros proclamamos el evangelio con valentía. Creo que nos tenemos que preguntar cómo fue que el apóstol Pablo pudo predicar con tal valentía, valientemente, sin avergonzarse. Y diría yo por su entendimiento de qué es el evangelio. Y también su historial, su historia, sus experiencias. Acuérdense que Pablo fue en un tiempo una persona ultra religiosa en la religión del judaísmo. Era fariseo, y no nomás un fariseo, pero fariseo de fariseos. Entre sus contemporáneos, él dice, él sobresalía, tenía más celo que los demás. Él era un buen judío, étnicamente, pero también su religión, y odiaba a los cristianos. Y él en un tiempo pensaba que era locura este mensaje de la cruz,
de creer en Jesucristo y resucitado, que Él era el Mesías. Él en un tiempo pensaba que eso era algo ridículo y lo quería destruir. Y se le apareció nuestro Señor Jesucristo resucitado. Eso lo miramos en la carta de los Hechos. Pero creo que todo eso en combinación le ayuda a Pablo a no tener vergüenza. Dice, yo no me avergüenzo. En los versículos antes del versículo 15, 16 y 17, en los versículos 13, 14 y 15, habla acerca que él es deudor de todos. Dice, él sentía una carga, como que tenía una deuda hacia todos, y la deuda era de que él tenía que predicarles y compartir el evangelio con ellos. Él sentía que para eso lo separó Dios, para eso lo escogió Dios, para que fuera y predicara el evangelio. Y a los romanos le dice, hey, yo le predico a cualquiera, le predico a griegos, a judíos, entonces también a ustedes les predico sin ningún problema. No se avergonzaba de predicar el evangelio. Y queremos nosotros llegar a un punto similar, que no nos avergoncemos de predicar el evangelio. Y déjeme decir una cosa más. Lo mencioné un poquito, pero creo que todos en diferentes situaciones, por diferentes razones, nos sentimos en veces avergonzados. Y nos avergonzamos del evangelio en veces, desafortunadamente, y somos sinceros, por razones como, empezando con la familia. Cuando empezamos a conocer y luego, y pensamos, quiero platicar eso con mi hermano, mi hermana, mis papás, mis hijos, o lo que sea, y se nos hace difícil. Y muchas veces porque le hacemos caso al enemigo y decimos, ¿qué tal si me rechazan? ¿Qué tal si se burlan de mí? ¿Qué tal si me corren de la casa y ya no hay renta gratis? O lo que sea. Y me imagino que a todos nos ha sucedido, conocemos a alguien, ya sea por primera vez o alguien que no hemos visto por mucho tiempo, a alguien que conocíamos antes de ser cristianos y ahora que estamos siguiendo a Cristo, nos reunimos y sentimos un peso dentro de nosotros que dice, háblale, dile, comparte con esa persona y no, pero es que no quiero descomponer nuestra relación, no quiero hacer esto. O incluso hoy, después de que salgamos de ahí, tal vez vas a un restaurante y piensas, ¿sabes que lo que predicó Mike Tavi, quiero compartirlo con alguien y se presenta una oportunidad y te va a dar miedo, te va a dar tal vez vergüenza o tal vez por diferentes razones. Tal vez digas, yo nomás vine a disfrutar una comida, no quiero arruinar la cosa. Y desafortunadamente muchas veces pensamos así. Y si somos sinceros, en veces nos avergonzamos del evangelio. Tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo que alguien se burle de nosotros o tal vez, y creo que puede existir también la posibilidad que sintamos un temor a que seamos perseguidos por nuestra fe. Y tal vez no como al punto de que nos quieren matar, pero un sentido como que va a haber gente que no le va a gustar que seas ahora un seguidor de Cristo. Va a haber gente en tu vida que no le va a gustar que andes ahí predicando las buenas nuevas de salvación o que estés hablando acerca de la Biblia. Va a haber gente que por más amable que tú quieras ser y por más inofensivo que tú quieras ser, gente se va a ofender. Y la realidad es que nada más al verte, porque ya saben, ni les tienes que decir nada, no van a querer estar alrededor de ti. Y muchas veces porque la gente sabe, hermanos, la gente sabe en el corazón profundo, en su corazón sabe que cuando no tiene una relación con Cristo, algo está mal. Y en veces lo queremos cubrir con religión y con buenos hechos o lo que sea, pero dentro de nuestro corazón todos nos damos cuenta que si no tenemos una relación con Cristo, algo está mal. Y muchas veces gente prefiere ignorar eso y cuando tú les recuerdas de eso, no les gusta. Entonces,
Por cualquier razón, todos tenemos dificultades, incluyéndome a mí, expresando, compartiendo el Evangelio como lo deberíamos de hacer. Entonces queremos aprender de Pablo cuando dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y no nomás lo dice, pero él estaba dispuesto fue a Atenas a hablar con los filósofos y no le dio vergüenza hablar con ellos. Iba con la gente que estaba ahí lavando ropa en el río y no le daba vergüenza ir con las mujeres que estaban ahí lavando en el río, como Lidia. Él dice, si hay una oportunidad de compartir el Evangelio, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Y creo que una de las cosas más potentes en la motivación de Pablo es que él podía decir, yo sé que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Y diría Pablo, porque yo siendo el peor de pecadores, me salvó. Y si me salvó a mí, diría Pablo, yo sé que puede salvar a cualquier otra persona. Entonces yo voy a dedicar mi vida a compartir el Evangelio. Y hermanos, eso tiene que estar dentro de nosotros. Si pensamos, bueno, sí, Dios me salvó a mí, pero pues claro, ni modo que no. Como que le estamos haciendo un favor a Dios, pues entonces tal vez no haya mucha motivación. Pero si nos damos cuenta que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, si nos damos cuenta que aún los mejores hechos y dádivas son como basura, trapos de inmundicia en la presencia de Dios, que estábamos ciegos y perdidos y desnudos espiritualmente, y que aún así Cristo murió por nosotros y me salvó, eso nos va a ayudar a no tener vergüenza del Evangelio y poder compartirlo con otros. Muy bien, lo que quiero hacer ahora es, vamos a comenzar este primer mensaje en estos 2 versículos y vamos a hablar acerca del Evangelio. Bueno, la semana que viene también vamos a hablar acerca del Evangelio. Entonces, la frase que vamos a completar es simplemente el Evangelio, y punto número 1, el Evangelio no nos debe causar vergüenza, no nos debería causar vergüenza. Y tal vez eso sería algo obvio. ¿Cómo es que las mejores noticias, las mejores nuevas me va a causar vergüenza? Pues hay una razón por la cual dice Pablo, yo no me avergüenzo. Pero hay mucha gente que sí se avergüenza del Evangelio. No nos debería de causar vergüenza. Romanos 1:16. Y Romanos 1:16 lo puse en cada uno de los puntos porque no queremos memorizarlo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y hermanos, eso lo va a desarrollar en el resto de la carta y también en el versículo 17. Dice Pablo, yo no me avergüenzo. En 1 de Pedro 4:16, Pedro dice algo muy interesante. En 1 de Pedro 4:16, el siguiente versículo dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro dice que si se da el caso en el cual cualquiera de nosotros pasáramos alguna dificultad por ser cristianos, dice, no te avergüences. No te debería dar vergüenza. En vez de darte vergüenza, deberías de glorificar a Dios por ello. Y Pedro lo dice por muchas razones, pero en los Hechos leemos una historia donde él y otros discípulos fueron arrestados por andar predicando a Cristo Jesús. Después de la resurrección, Pedro empieza a predicar y en Jerusalén causan en esa sociedad en Jerusalén, causan muchos problemas para los religiosos. Entonces la gente religiosa los arresta y los advierte, hey, sigues predicando a Cristo, te vamos a poner una recia. Y dicen, ¿sabes qué es más? Los vamos a soltar, pero antes de soltarlos les vamos a dar una paliza. Y si sigues predicando a Cristo, te vamos a dar otra para que sepas. Y les dan una paliza. Y dice que saliendo de ahí, salen regocijándose, alegres, porque lo consideraban un privilegio sufrir por Cristo. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuál fue la última vez que sufrimos por la causa de Cristo?
Y hermanos, tenemos que darnos cuenta que vivimos en una cultura. Aquí en los Estados Unidos hay ciertas libertades garantizadas por la Constitución de los Estados Unidos, y una de ellas es la libertad de religión. Que cuando nos reunimos aquí para tener un servicio bíblico, no estamos en peligro de que alguien venga y tumbe las puertas y nos arresten. Y podríamos decir, pues qué bueno. Y sí, claro que es algo bueno, hasta que ya no es bueno. Hasta que esa misma libertad, como no hay persecución, nos hace sentir a gusto y podemos tener una bonita iglesia y con sillas bien, con un buen asiento para que estén a gusto y se duerman más a gusto. Y comenzamos poquito más tarde para que no se tengan que levantar temprano. Y hacemos un cafecito para que despierten con una donita. Ya no hay donas, ¿verdad? Mi punto es que aún esta libertad de religión, que es algo bueno en este país, se puede convertir en algo malo cuando nosotros lo tomamos por hecho o nos hacemos tan a gusto en la iglesia que vamos a la iglesia, de ahí salimos y vamos a la iglesia y todos nos sonreímos y nos saludamos y hasta luego. Y ahí en la iglesia dejamos la religión o la fe y vamos a hacer lo que vamos a hacer hasta que regresamos el próximo domingo y otra vez todo bonito. Saben que la iglesia siempre ha crecido más bajo persecución. No sé si sepan, pero ahorita dos de los países donde la iglesia cristiana está creciendo más es en la China, un país comunista donde no hay libertad de religión, y en el país de Irán, donde si eres cristiano arriesgas que la misma gente te mate o que te arreste el gobierno. No tienes la libertad de andar predicando a Jesucristo libremente. Y aún las estadísticas dicen que esos dos países son dos de los países donde el cristianismo está creciendo más. Se tienen que esconder para ir a la iglesia. No pueden tener un servicio público. Tendríamos que decir, ¿sabes qué? La semana que viene nos vamos a reunir, nomás no digan a nadie, nos vamos a reunir en la casa de Araiza y lleguen ahí a esta hora y no muestren su Biblia y todo discretamente, porque si la policía se da cuenta nos arrestan y nos meten al bote a todos. Qué raro sería, ¿verdad? Pero saben que en lugares así es donde el cristianismo crece más. ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado nosotros nos convertimos en cristianos cómodos. Ese va a ser un título de un mensaje futuro. Cristianos cómodos. Vamos a la iglesia cuando queramos. Si está lloviendo, no. Y si está muy frío, tampoco. Si nevara, nadie viniéramos. Y predicamos el evangelio cuando esté todo calculadamente, todo bien calculado. Cristianos cómodos no es lo que deberíamos de querer hacer. Deberíamos ser cristianos que no nos avergonzamos de predicar y compartir el evangelio, y cristianos que si alguna vez se da el caso de que suframos por la causa de Cristo, podamos no solamente no estar avergonzados, sino contentos y poder glorificar a Dios que nos dio el privilegio de sufrir por la causa de Cristo. Hermanos, así deberíamos de vivir. Salmo 25, 1 al 3. Dice el salmista: a ti, Señor, elevo mi alma, mi Dios, en ti confío. No permitas que sea yo humillado. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Cuando conocemos al Señor, hermanos, no hay nada de Él que nos avergüence. Queremos ser predicadores de la palabra valientes. No nos avergonzamos del Evangelio de Dios. El Evangelio, punto número 2, es acerca de Jesucristo.
es acerca de Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación son exclusivas acerca de Jesucristo nuestro Señor. Podemos hablar de Pablo, de Pedro y de Juan, los apóstoles, los profetas, pero todos ellos hablan acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, de Él se trata el Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, podríamos decir el Evangelio de Cristo Jesús, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Ese es el Evangelio, que cuando todavía éramos pecadores, separados de Dios, muertos en delitos y pecados, dice, Cristo murió por nosotros. Cuando el Señor Jesucristo dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Él está diciendo exclusivamente, yo soy el único Salvador, el único Evangelio, las únicas buenas de salvación son acerca de mí, dice el Señor Jesucristo, no hay otro. En Romanos 10:9, Pablo lo desarrolla este punto, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó a Jesucristo de entre los muertos, serás salvo. Las buenas nuevas de salvación son acerca del Señor Jesucristo. Si vas a compartir las buenas nuevas de salvación con alguien, tienes que hablar de Jesucristo, quién es y qué hizo, y específicamente qué hizo en la cruz por nosotros. El Evangelio no nos debe causar vergüenza. El Evangelio es acerca de Jesucristo. Y punto número 3, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en el Evangelio? Pablo está diciendo, es el poder de Dios para salvación. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cómo se va a salvar a alguien? Con el poder de Dios para salvación, con el Evangelio. ¿Y qué tal si una persona es bien dura? Una persona callejera, una persona vaga, bruta, incivilizada. Bueno, agarran el punto. El Evangelio es el poder de Dios, hermanos. No hay nada más potente. No hay nada que pueda resistir el poder de Dios para salvar por medio del Evangelio. Pero la gente tiene que escuchar el Evangelio. San Juan 3:17. San Juan 3:17 dice, Dios nos envió a su Hijo al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, es el poder de Dios para salvación. Todos conocemos Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 y el 17 dice que Dios Padre no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo vino no a ser servido, sino a servir para dar su vida como un pago por muchos. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Lo mencioné la semana pasada, pero tenemos que darnos cuenta que siendo buenas personas no es suficiente. Tal vez siendo buenas personas, lo que signifique eso, tal vez nos ganemos la oportunidad de hablarle a la gente. Siendo amable, siendo servicial, tal vez nos ganen la oportunidad para que la gente al menos le interese escuchar lo que tenemos que decir, si queremos decir algo. Pero ser buena persona o ser una persona cariñosa o amable no es suficiente. La gente necesita escuchar el Evangelio. Ahora,
el evangelio tiene es el poder de Dios para salvación. Y no podemos nada más siendo buenas personas. Y aquí entra un conflicto, creo que en nuestra cultura en grande. Nadie quiere ser rudo, nadie quiere ofender a nadie, hacer sentir mal a la gente, nada más por hacerlo sentir mal. Pero tenemos que darnos cuenta que el evangelio por naturaleza es ofensivo. El evangelio es ofensivo. El evangelio divide a gente. Cada vez que el evangelio se predica, Dios va a hacer una obra y dentro de esa obra va a haber gente que acepta y cree y va a haber gente que rechaza y no cree. El evangelio divide, el evangelio ofende. Cuando el Señor Jesucristo vino predicando el evangelio, el arrepentimiento, mucha gente creyó, pero mucha gente odió al Señor Jesucristo por andar predicando el evangelio. Y específicamente los líderes religiosos hipócritas se ofendieron tanto porque el Señor Jesucristo les dijo: ustedes pretenden estar bien, pero están mal. Pretenden ser hijos de Abraham, pero son hijos del diablo, porque se esconden dentro de su religión. Dentro de su religión eran estrellas, los fariseos, los maestros de la ley, que les encantaba los mejores asientos, les encantaba orar públicamente para que todos escucharan. Cuando daban sus ofrendas, aventaban el dinero para que se escuchara el sonido de todo su dinero que caía Y el Señor Jesucristo viene y les dice: todo eso exterior de nada les sirve, es más, les estorba, porque necesitan arrepentirse y aceptar un Salvador. Y cuando gente habla de un Salvador, tenemos que aceptar que estamos perdidos sin un Salvador. Y el punto es que cuando nosotros tratamos de ser amables, y deberíamos de ser amables, obviamente, pero no amables al punto donde no los quiero ofender, es que no les voy a decir la verdad de lo que la Biblia dice. Hermanos, estamos estudiando Romanos y yo quiero que estudien Romanos ustedes mismos, que lo lean. El capítulo 1, vamos a estar ahí como otro mes todavía, al menos. Tienen mucho tiempo para leer todo Romanos, leer el primer capítulo, porque especialmente si nunca lo han leído, se van a sorprender de lo que Dios habla ahí en el capítulo 1, porque comenzando en el versículo 18 empieza a hablar acerca de la ira de Dios contra el pecado. Y creo que te vas a sorprender, vas a decir: ¿a poco eso está ahí? Mira, Pablo se atrevió a decir eso. Yeah. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Bueno, Pablo lo dijo, pero eso no quiere decir que nosotros lo tenemos que decir. Hermanos, no le hacemos un favor a nadie no decirles la verdad del evangelio. No decirle a la gente que son pecadores no es hacerle un favor, es dejarlos en su estado ignorante. No decirle a la gente que son pecadores y necesitan un Salvador es dejar a la gente en su estado de condenación. Dice el versículo que Él no vino a condenar al mundo. ¿Sabe por qué Cristo no vino a condenar al mundo? Porque el mundo ya estaba bajo condenación. Él vino a salvar a los que estábamos bajo condenación. Y la mayoría de la gente, hay dos cosas. La mayoría de la gente sabe que algo está mal dentro de ellos. Pero al mismo tiempo, la mayoría de esa misma gente, como un tipo de mecanismo de defensa, dicen: sí, yo sé que dentro de mí algo está mal,
y luego le dan vuelta a la hoja y dicen, pero yo soy buena persona. Esa es la mentira del diablo. Sí, yo sé que soy pecador, yo sé que no soy perfecto, pero soy buena persona. Y Pablo le va a dar bien duro a ese punto. Hasta te vas a sentir mal. Y qué bueno. Vas a leer y estudiar y decir, ay, ese Pablo no deja. Otra vez hablando del pecado, Pablo. Y otra vez. Y darle más al pecado, Pablo. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo recalca y hace énfasis de que todos somos pecadores. Y no solamente pecadores, pero estamos corrompidos, bajo condenación. Que no hay nadie que busca a Dios, que no hay ninguno bueno, ni uno. Que todos estamos, el Evangelio nos aplana a todos. Seas un rey, seas un lo que sea, el Evangelio a todos nos pone en el mismo nivel. ¿Cuál nivel es ese? Pecador sin esperanza. Y Dios nos tiene que llevar a ese punto. Y de ahí puede decir, pero aún tú siendo pecador, Cristo murió por ti. Y es el proceso que toda persona tiene que pasar. Si no, la gente va a decir, sí, yo soy pecador, pero soy buena persona. Nunca he estado en la cárcel, nunca me he despertado después de una noche de fiesta en la calle sin saber dónde estoy, y no he hecho esto y no he hecho aquello. Y Pablo, Dios nos dice, no importa cómo te mires por fuera. Algunos de nosotros por fuera nos miramos muy, ¿qué sería la palabra? No tan mal. Mira, crecí en la iglesia. Y déjenme decirles lo que le mencioné al grupo de inglés acerca de este punto. Yo escucho un hermano, pastor, es presidente de una universidad cristiana, se llama Albert Mohler, y tiene un programa donde escucho todos los días, como 25 minutos, tiene un programa todos los días, un podcast. Y habla acerca de eventos del tiempo ahorita, con una perspectiva cristiana, bíblica. Y los viernes contesta preguntas, o gente les manda preguntas y él escoge ciertas preguntas y las contesta. Y este viernes le escribió una pregunta a un señor que le estaba ayudando a un muchacho de la iglesia. Era un mentor a un joven de la iglesia. Este joven creció en la iglesia y la pregunta para Albert Mohler era de que, dice, Albert, ¿cómo puedo ayudarle a este muchacho? Este muchacho tiene problemas entendiendo su necesidad de un Salvador, porque no entiende la idea o la doctrina de que todo ser humano es corrupto, es pecador, porque él nunca experimentó una vida afuera en el mundo. Creció en la iglesia, siempre ha estado más o menos en la iglesia y sirviendo, ayudando y leyendo su Biblia y orando y todo eso, pero él siente como que no puede entender su depravidad porque no tiene una vida anterior como otra gente que puede decir, antes era borracho, andaba por allá y andaba por aquí y todo. Y dice, pero Cristo me salvó y ahora estoy acá. Dice, este muchacho no puede. Y cuando escuché esa pregunta, yo me sentí mal por ese muchacho, porque yo crecí en la iglesia. Y es más, durante el break, viene una señora que ha venido antes, yo no la reconocí, ha venido un par de veces antes, y me estaba agradeciendo por predicar el evangelio. Y dice, hace poquito, por fin entendí el evangelio. Dice, yo crecí escuchando el evangelio, pero dice, y escuché un predicador y dice, por primera vez como que todas las partes se pusieron y entendí por primera vez. Este muchacho que no puede entender su necesidad por un Salvador porque no tiene un pasado pintoresco, no entiende algo muy básico,
que Pablo explica. Si por fuera te miras mejor que otra persona, por dentro estamos todos igual. Y cometemos el error, sin querer queriendo muchas veces, de decir, oh no, aquí dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y sí, yo estaba muerto en delitos y pecados, pero no, y no decimos esto, pero pensamos, pero no tan muerto como, pues, ya sabes quién. Ese sí estaba, pero muerto. O sea, ¿tú qué estabas? ¿Medio muerto? Hermanos, todos estamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué vamos a decir? Sí, muertos, pero no tan apestoso como aquel. Hermanos, después de 4 días, como Lázaro, dice Marta, ya hiede. No quieres nada que ver con un cuerpo muerto. Tenemos que entender, y de nuevo, si tú estudias, y espero que Dios te lo revele, no porque lo digo yo, pero tenemos que darnos cuenta que por más, entre comillas, buena persona que somos, por más involucrados que estemos en la iglesia, por más dedicados que estemos en eso, en aquello, sin Cristo somos seres corruptos, cuyos mejores hechos, obras, son como trapos de inmundicia en la presencia de un Dios puro, santo y perfecto. No podemos entender eso. Si Dios, por su gracia, te ha permitido entender que eres una persona pecadora, qué bueno, pero date cuenta que eres peor de lo que te puedes imaginar. De vez en cuando viene una persona y creo que sinceramente, ay, me doy cuenta de mi pecado, soy pecado. Qué bueno, pero date cuenta que eres peor de lo que te puedes imaginar y que en la presencia de Dios, creo que nosotros no podemos más que compararnos o comparar nuestro pecado. Pablo nos va a decir, afuera de Cristo estamos todos muertos en delitos y pecados, en serios problemas. Y cuando entendemos eso por la gracia de Dios, entonces es cuando podemos entender nuestra gran necesidad de un Salvador, y por medio del Evangelio entendemos que el único que nos puede salvar es Jesucristo nuestro Señor, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Miren, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, al final del versículo 7 hasta el versículo 9. Miren lo que dice aquí, hablando de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Dice, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, está hablando de un tiempo futuro, dice, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. La gente necesita entender eso, hermanos. Yo sé que hablar del infierno no es algo muy popular. Sabe que muchos predicadores optan por no hablar del infierno, de la condenación, del pecado. Aquí nuestro compromiso es ser fieles a la palabra de Dios, y si vamos a estudiar Romanos, vamos a estudiar todo Romanos, no vamos a escoger lo bonito y dejar lo feo. Claro que feos ya estamos, vamos a hablar de todo. Y aquí dice claramente que los que no conocen a Dios, y Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan. Aquí Pablo dice, los que no conocen a Dios y los que no obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna en el infierno, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Pablo no se avergonzaba del Evangelio y decía las cosas como las tenía que decir, y vamos a hacer lo mismo nosotros. Y cada uno de nosotros, cuando compartimos el Evangelio, hermanos, tenemos que ser sinceros y fieles a la palabra y hacerle saber a la gente, todos somos pecadores. Y la gente se va a ofender, te van a decir, ¿quieres decir que yo soy pecador? Y te vas a creer reír, porque para nosotros es claro, obvio. Y decir, sí, la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Pero lo que yo hago, ¿por qué está mal? Porque Dios lo dijo.
y ser sinceros y ser claros que las buenas nuevas de salvación son buenas nuevas de salvación porque todos estamos bajo condenación, heredamos el pecado de nuestro padre Adán, todos nacemos seres pecaminosos. En la primera oportunidad que tenemos, ejercemos nuestra voluntad de pecar desde niños y nunca se nos quita, se disminuye con la presencia de Dios y el poder de su evangelio y el Espíritu Santo en nosotros, pero nunca se va. Esa naturaleza pecaminosa la vas a traer cargando, arrastrando por el resto de tu vida. Y nunca se nos va a olvidar que somos seres pecaminosos, pero por la gracia de Dios hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Pero si no por Él, estuviéramos bajo condenación todavía. Y por ello le damos gracias a Dios y por ello no nos debería dar vergüenza el Evangelio y compartirlo con otros. Las consecuencias son terribles para personas que no obedecen el Evangelio, que no conocen a Dios. 2 Corintios 4:6, vamos a terminar. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, quiero leerles un par de versículos antes, comenzando con el versículo 3. 2 Corintios capítulo 4, comenzando con el versículo 3 y terminamos juntos en el 6, que está en la pantalla. Pablo está hablando acerca del Evangelio y dice: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice, gracias a Dios, nosotros estábamos en tinieblas y el Evangelio se predica. Dice que hay personas que han sido cegadas, que el enemigo, el diablo los tiene cegados, que aunque escuchen el Evangelio 1000 veces no van a entender, pero seguimos predicando porque nosotros no sabemos quiénes son. Hay gente que escucha y no entiende, y tal vez la mayoría de nosotros nos podemos acordar que había un tiempo cuando gente nos predicaba el Evangelio y no lo entendíamos, se nos hacía ridículo, nos burlábamos, lo rechazábamos, y ahora, ¿y qué cambió? ¿Te hiciste más inteligente de un día a otro? No. ¿Por qué? Decía el pastor, porque amaneciste más guapo un día y no entendiste. Tampoco. ¿Por qué? Porque Dios, que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, Él hizo brillar su luz en nuestro corazón. Él lo hizo, hermanos. Romanos nos va a retar. Y desde el principio, en los primeros versículos, Pablo dice, Dios me escogió para ser apóstol. ¿Quién lo escogió? Dios lo escogió. ¿Quién hizo que resplandezca la luz del Evangelio en mi corazón? Dios hizo que resplandezca el Evangelio en mi corazón. Porque Dios que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo Él brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Dios hizo que la luz del Evangelio por medio de su Espíritu Santo brillara en nuestro corazón. Por eso somos cristianos, por eso somos creyentes, porque Dios quiso y por ello le damos gracias. Vamos a
teniendo eso en mente, que Dios es el que hace esta obra en nuestros corazones, vamos a parar ahí la parte 1 de este mensaje titulado No avergonzado. Y la semana que viene vamos a hacer un pequeño resumen y luego vamos a terminar los últimos 2 puntos que quiero completar acerca de esos versículos, ¿ok? Pero gracias a Dios, Él resplandeció esa luz en nuestro oscuro, entenebrecido corazón para que brillara el Evangelio y el Señor Jesucristo en nuestros corazones. Cuando tomamos comunión, hermanos, optamos por hacerlo cada semana aquí en esta iglesia. En 1 Corintios capítulo 11, que es el último versículo, ese nos fue el técnico. Ahí está. I was just kidding. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, Pablo dice, porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, está hablando de la comunión, la Santa Cena. Dice, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Parte de lo que hacemos memoria de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, pero también estamos proclamando, estamos públicamente declarando la muerte del Señor Jesucristo en nuestro lugar y lo hacemos hasta que Él venga. Hermanos, nosotros no creemos en un Salvador muerto. Creemos en un Salvador resucitado que está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, que de ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, cuando decimos, estamos recordando y proclamando la muerte de nuestro Señor Jesucristo y decimos que lo vamos a hacer hasta que Él venga, estamos obviamente dentro de esa última línea, está la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Murió por nosotros, pero resucitó, Él vive y de ahí ha de venir. Y lo vamos a hacer cada vez que nos reunamos, por la gracia de Dios, con el favor de Dios, hasta que Él venga. Quitando el primer plástico está este pan sin levadura. La levadura es un símbolo del pecado. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando tomó cuerpo humano, fue concebido por la obra del Espíritu Santo, no tuvo padre humano, así es que no nació con una naturaleza pecaminosa. Vivió una vida perfecta, nunca pecó y ofreció su cuerpo sin pecado como sacrificio por nosotros. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico está el jugo que representa la santa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por amor a nosotros como el pago de nuestros pecados. Vamos a tomarlo juntos. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias de nuevo por todas sus bendiciones. Proclamamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar en la cruz de Calvario. Y declaramos que Él vive hoy y para siempre. Y también declaramos que estamos esperando su pronta venida. Ayúdanos, Padre, a estar listos. No queremos ser encontrados sin estar listos, con nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Gracias de nuevo por todas las personas que estuvimos aquí tomando parte en ese servicio, ya sea en persona o en línea. Pedimos su bendición sobre su palabra. Sabemos que su palabra tiene su bendición, pero le pedimos que por medio de su Espíritu Santo esa palabra obre en cada uno de nuestros corazones, Padre. Que usted sea el que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para entender las buenas nuevas de salvación. Que aún nosotros, siendo pecadores y estando muertos en delitos y pecados, Cristo Jesús murió por nosotros, por amor a nosotros. Le pedimos que nos despida con su bendición. Le damos gracias por todo y se lo pedimos en el nombre precioso, poderoso y eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.